Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo, estamos platicando con Roberto de la Rosa, investigador del TEC de Monterrey y del programa Anticorrupción de México Evalúa. Roberto, una de las primeras, digamos, confirmaciones que tuvimos al conocer este audio en donde el secretario de Gobernación dice que pues el presidente está a gusto sin el INAI, es que, bueno, pues está sometido o está desaparecida la división de poderes, es decir, que los senadores de Morena y de otros partidos pues están al servicio del presidente y hacen lo que manda el presidente. ¿Esto qué significa? Significa que nuestro sistema de pesos y contrapesos y de rendición de cuentas no está funcionando como debe, Ricardo. Uh-huh. Nuestro sistema de contrapesos nos dice que existen tres poderes, ¿no? Uh-huh. Y la declaración del presidente es delicada porque se acumulan con otros casos. Hay un ejemplo muy claro en donde cómo se ve esta falta de rendición de cuentas y esta falta de sistemas de pesos y contrapesos. Uh-huh. La Cámara de Diputados aprueba anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. Y hay una institución que lo debe de revisar, la Auditoría Superior de la Federación. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hemos encontrado justamente ante esta supermayoría que tuvo Morena? Uh-huh. Encontraron la forma justamente para limitar al auditor superior en los hallazgos que puede encontrar en la revisión de la cuenta pública. Muestras, hay varias, el número de pliegos de observaciones ha disminuido, hay cada vez menos auditorías, por ejemplo, en política social, ¿no? Uh-huh. Un tema tan importante para el presidente, tan estratégico para él, el número de auditorías por cada 10,000 millones de pesos ha disminuido, ha pasado de 3 a menos de una auditoría por cada 10,000 millones de pesos públicos. Entonces, nuestros órganos encargados de la revisión del gasto público están teniendo cada vez digamos, más limitantes y está dificultándose más su trabajo justamente por esta simbiosis que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta supermayoría, sin duda alguna, vino a distorsionar nuestro equilibrio de pesos y contrapesos, pero no siempre va a ser así. Si bien la mayoría de Morena en 2018 fue una supermayoría, en 2021 ya no lo fue así. Y eso es algo, me parece, que no está observando el partido del presidente, que afortunadamente todavía hay pluralismo político en el país y que esta situación puede cambiar. A ver, la pregunta que sigue, Roberto de la Rosa, si estamos viendo que deliberadamente se está ocultando o se está bloqueando la transparencia, si estamos viendo que hay una desaparición una inhibición de la división de poderes, ¿quién puede hacer algo? ¿En manos de quién? ¿Del legislativo, del judicial o de cuál de los poderes? ¿O de plano estamos a expensas de lo que el presidente quiera y ya no hay nada que hacer? Estamos en un momento crítico, Ricardo, porque y el presidente lo tiene muy claro. Eh, la última línea que estamos por cruzar es justamente lo que puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y de momento podríamos decir que a 2023, bajo el sexenio, la administración de López Obrador, se ha propuesto alrededor de 4 de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso con el movimiento que tuvimos cuestionable de Medina Mora, indefendible también por estas acusaciones de corrupción, ¿no? Y el nombramiento de la ministra Ríos Farjat y este nuevo equilibrio que está logrando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la designación muy criticada de Yasmín Esquivel, la ministra Esquivel, sin un perfil adecuado para ocupar esa posición, este escenario puede aún complicarse más hacia final de sexenio, porque en 2024 viene la renovación de 2 posiciones Dos. más. Uh-huh. Entonces, al final del sexenio vamos a terminar alrededor con 6 de 11 ministros que fueron designados bajo la administración de López Obrador. Y esto ya nos mueve mucho la ecuación, porque para lograr una acción de inconstitucionalidad, ¿no? O rechazar una acción de inconstitucionalidad, solamente necesitarían juntar alrededor de 4 ministros, Cuatro. ¿no? Y Uh-huh. estamos justamente en esta línea
en donde se va a discutir, por ejemplo, el plan B de la reforma electoral, ¿no? Este equilibrio, sin duda, ahorita es un volado, pero puede revertirse de manera muy fácil, digamos, en favor de lo que el presidente y el partido del presidente han impulsado en términos electorales. Y la cantidad de temas, los pendientes que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación son, digamos, preocupantes. El tema de la intervención de la Guardia Nacional, que está adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional, es un tema crítico, ¿no? Es un tema que incluso va a heredar a la próxima administración. Y la Suprema Corte de Justicia debe de pronunciarse, pero el punto, Ricardo, es que ahorita estamos justamente atravesando esta última línea de defensa, que es lo que puede hacer la Suprema Corte de Justicia a través de una interpretación constitucional de lo que sí y no se ajusta a nuestra Carta Magna. Pareciera, Roberto de la Rosa, que estamos en un escenario muy parecido, si no es que idéntico, al que viven algunas autocracias en América Latina y que han vivido en la historia algunos gobiernos dictatoriales. ¿Es así? ¿Estamos frente a un riesgo de la democracia mexicana? Considero, Ricardo, que sí hay un riesgo de erosión democrática muy claro. Las señales son absolutamente, me parece, contundentes de lo que ha venido ocurriendo los últimos 4 años. Este intento de captura, por lo menos presupuestal, eso sí, o sea, primero las asfixia presupuestalmente y luego funcionalmente, ¿no? Lo que ha intentado ahora es de que no sean un obstáculo, pero esta situación puede fácilmente derivar en una, digamos, en una erosión democrática y de nuestro sistema de pesos y contrapesos y de división de poderes en el corto plazo, Ricardo. ¿Qué hacer? Los ciudadanos nos hemos movilizado, Roberto de la Rosa, para defender al INE, para defender pues a muchas instituciones, para defender a la democracia, pero sigue estando en manos de los ciudadanos la solución a este tipo de pues escenarios muy dramáticos y muy negativos para nuestra democracia. La presión de la sociedad es importante. O sea, sí, el tema de las manifestaciones sin duda exhibe la inconformidad que ciertos grupos de la población están teniendo con algunas medidas del gobierno federal. Pero también es importante que en la sociedad civil organizada es importante que se impulse justamente, que se emitan estas alertas, estas alarmas de erosión democrática por las que estamos viviendo. Pero lamentablemente ni la sociedad civil organizada ni los ciudadanos que salen a manifestarse están en la Cámara de Diputados, ¿no? Es ahí a donde hay que voltear a ver, a los diputados, a los legisladores, ¿no? Si no sale cierto tema, o sea, por ejemplo, en esta última reforma, este último intento de reforma, que es el plan D electoral que tiene que ver con el tema de la reforma constitucional para limitar la capacidad interpretativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que vemos ahí es de que no prosperó esta reforma porque se desarmó esta coalición que había logrado Morena. Pero ¿por qué había logrado armarse esta coalición? Porque beneficiaba a las cúpulas partidistas, Claro. ¿no? Y son justamente estas cúpulas partidistas las que impulsan esta agenda dentro del legislativo. Y ahí la sociedad, los ciudadanos y la organizada no están propiamente, son los representantes. Y es justamente esta falta de acuerdos que se logra entre las cúpulas partidistas lo que hizo que se detuviera esta reforma, pero no por un tema de que la sociedad lo empujara, ¿no? Estamos indefensos, Roberto de la Rosa, como ciudadanos. No, considero que todavía no estamos indefensos. Sí hay digamos, estamos en un momento crítico. Mencionaba el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que pueda hacer el Poder Judicial. Considero que esa línea todavía tiene bastante que dar como para considerarnos indefensos. Y este es el punto importante. O sea, no hay que dar por perdida la batalla, sino cuestionar a nuestros representantes, expresar las inconformidades que se tienen desde la sociedad civil. Los ciudadanos deben de impulsar justamente estas demandas para presionar y que por lo menos elevar el costo político de todos los actores de nuestro sistema político, ¿no? Eso es lo que debemos de buscar, incrementar el costo político.
Desafortunadamente, Roberto de la Rosa, se nos terminó el tiempo. En otro momento seguimos platicando. Gracias. Claro que sí, Ricardo, un gusto. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.